Alabado sea el Señor Jesucristo. En esta breve lección bíblica me gustaría decir algunas palabras sobre la segunda historia de la creación. Utilizo las escrituras para ello. Esta es mi Biblia. Está un poco gastado. Estoy sacando una sábana. Entonces, en la primera historia de la creación solo se menciona el nombre del Dios Elohim. Es a través de él que tiene lugar la primera creación. La conclusión de la primera historia de la creación dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis 2, 3. Inmediatamente hay un resumen de la autoridad de la primera creación que dice lo siguiente: אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום אדוני אלוהים עשות ארץ והשמיים. En esta oración que dice: esta es la generación de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Génesis 2, 3, 4. Hay 3 puntos de interés en esta oración. Hay 3 puntos de interés en esta oración. Una es que vincula a Adonai Elohim con la primera historia de la creación, donde el nombre Elohim estuvo ahí todo el tiempo. Ahora analicemos un poco el nombre de Dios de Adonai Elohim. Consta de 2 palabras. Uno es el Adonai, que es el nombre de Yahvé, que hemos ligado al Cristo resucitado. Y el otro es el nombre de Elohim, el Dios creador. Entonces, la vibración 2 aparece en estas 2 palabras. Asociamos este nombre con la segunda persona divina, en quien Dios es el Padre. Yo y el Padre somos uno. Y la palabra Yahvé es el Señor. Tiene la vibración 2. La tercera curiosidad es que el cielo y la tierra se incluyen en él 2 veces, por lo que el cielo y la tierra estén presentes en 2 dimensiones. En las siguientes secciones, capítulos 2 y 3, solo se menciona el nombre Adonai Elohim, Señor Dios, excepto en 3 lugares. El diálogo entre la mujer y la serpiente ocurre un total de 20 veces. El número 2, la vibración 2, aparece aquí. Entonces, cuando el Señor Dios creó los cielos y la tierra, no había vida en la tierra para remojar las plantas. De esto aprendemos que en la primera historia de la creación se creó el ser, siendo eso estático, pero al mismo tiempo incluyó la vida en la vibración de los números. Y ahora la vida se crea en esta segunda historia de creación. ¿Cómo? Igual que el ser también se creó a partir de agua y ahora la vida también se crea a partir del agua, es decir, con vapor que suba de la tierra al cielo y el agua desciende que empapa la tierra. Lo mismo ocurre en el bautismo. Simbólicamente, nuestro cuerpo es la tierra, como sabemos por la parábola del agricultor. Entonces, nuestro cuerpo es la tierra que regamos con agua, que asciende el cielo por la palabra de Dios, y los dones del Espíritu Santo descienden sobre nosotros. Así como la tierra fue bautizada, también nosotros somos bautizados. Sin ella, sin el don del agua, sin el don del Espíritu Santo, sin el bautismo, no hay vida en el hombre. Aquí ya no hay caos sino cosmos. Se ha creado el tiempo, por lo que ahora hay que tener en cuenta la cronología. Entonces, primero el hombre fue creado por el Señor Dios y ahora aquí también escuchamos cómo lo creó. Del polvo de la tierra y respira en él aliento de vida. Entonces, el hombre es la imagen de Dios no por su cuerpo, por su exterior, porque fue creado solo del polvo y la esencia, cenizas del polvo de la tierra, sino por el Espíritu de Dios.
Dios sopla su aliento en el hombre. Por el Espíritu de Dios es el hombre la imagen de Dios. Y luego planta un jardín en el Edén y coloca en ese jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Prestemos atención nuevamente a la cronología. Primero crea el árbol de la vida, el árbol de la redención y luego el árbol de la caída, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le da una orden al hombre de que coma de todo árbol, pero no del árbol de la dualidad, porque entonces morirá. Cuando nace el mandamiento, nace el pecado. Aquí está el pecado del mundo. Cuando no había prohibición, se podía hacer todo, no se podía cometer ningún pecado. Tan pronto como nació este mandamiento, esta prohibición, la primera cosa negativa en la creación, nació el pecado, pero el hombre entonces sigue siendo una unidad, bueno, santo y incapaz de cometer pecado. Por eso hubo que separar al hombre. La dualidad ya no es unidad, bueno, por eso es capaz de cometer pecado. Así que el Señor Dios profanó al único santo. Nosotros hacemos lo mismo, no una, sino muchas veces. Profanizamos cosas sagradas. Luego viene la serpiente y la mujer se encuentra con la serpiente. No te digo de dónde viene la serpiente, lo leerás en el libro. La mujer, si no fuera una con el hombre, sino otra creación inferior, como ahora pensamos, no habría escuchado la orden y no habría sido válida para ella, porque la orden se dio antes de la separación. Pero la mujer escuchó la orden y lo supo, lo sabemos por el hecho de que ella misma le dice a la serpiente: solo del fruto del árbol en medio del huerto Dios dijo: hazlo, no comas de él, no lo toques, no sea que te mueras. Génesis 3:3. Entonces, como dije en este tercer capítulo, solo existe el nombre del Dios Adonai Elohim, excepto en el diálogo entre la mujer y la serpiente, donde se dice Elohim 4 veces. La serpiente dice: realmente Dios dijo que no podías comer todos los árboles del jardín. Génesis 3:1. Se pronuncia el nombre del Dios Elohim, aunque este mandato no lo da Elohim, sino Adonai Elohim. La respuesta de la mujer también incluye solo a Elohim. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios Elohim nos ha dicho. Y la respuesta de la serpiente: Dios Elohim sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios Elohim, conocedoras del bien y del mal. Y después de la caída, el Adonai Elohim vuelve a aparecer. Él es quien impone el castigo. Entonces podemos decir que la segunda persona divina está relacionada con la segunda historia de la creación en la Biblia, con la creación de la vida y con la historia de la caída, con el inicio de la historia de la salvación, pero no con la comisión del pecado. Allí se le deja fuera a propósito para que el nombre y la vibración del Salvador posterior ni siquiera se incluyan accidentalmente en la comisión del pecado. Eso es todo lo que quiera decir hoy, y ahora aceptar de nuevo la bendición del Señor.